Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y hoy hablaremos cómo aprenden los niños que no aprenden. Esta es una pregunta que nos solemos hacer cuando nos enfrentamos a aquellos sujetos que no progresan por métodos tradicionales. Entonces empezamos a preguntarnos cómo aprende este niño o por qué no aprende, ¿sí? Generalmente la respuesta que se da es no aprende porque tiene determinado diagnóstico. Puede ser autismo, síndrome de Down, retraso o lo que nosotros queramos llamarle, pero siempre va a haber un diagnóstico que justifica por qué él no aprende. En esta línea de pensamiento se empieza a pensar, bueno, si él no puede aprender esto, ¿qué puede aprender? Y entonces se hacen ajustes para que aprenda menos contenido que sus compañeros. Ahora bien, te voy a contar los secretos y todas las claves que yo descubrí trabajando con este tipo de estudiantes. Porque al pensar que un niño no aprende porque tiene síndrome de Down, porque tiene retraso o lo que sea, estamos impidiéndonos la posibilidad de seguir pensando cómo aprende, ¿sí? Y esta fue la línea de pensamiento que yo seguí. Lo primero que me di cuenta es que hay una lógica, ¿sí? Hay una lógica que se desarrolla y es la que nos permite procesar la información que el ambiente nos va ofreciendo. Esa lógica va progresando de simbólica a intuitiva y de intuitiva a operatoria concreta para transformarse en formal. El sistema educativo básicamente está orientado a brindarle conocimientos a sujetos de lógica operatoria concreta totalmente consolidada y operatoria formal. Los niños que tienen una lógica anterior no logran apropiarse los conocimientos porque no están en el formato que ellos pueden procesar. Es decir, como si le brindáramos información para lo cual ellos no tienen el software que le permite tomarlo. En este video quiero hablar un poco de manera sintética cómo son este tipo de lógica y luego dejarte un extracto de la última clase que estuve dictando el sábado pasado para que puedas observar cómo analizo las respuestas del estudiante y cómo son mis intervenciones. Pero primeramente vamos a esos tres tipos de lógica. La lógica simbólica es la que surge alrededor de los 2 o 3 años y tiene que ver con el pensamiento simbólico. Esta lógica está preparada para absorber conocimientos, entonces lineal. Una cosa lo lleva directamente a la otra, es decir, por ejemplo, en esta etapa el niño está aprendiendo a hablar, entonces yo le muestro un objeto y le digo el nombre de ese objeto, es decir, está logrando transformar algo que es concreto a algo que es simbólico, que es el nombre de ese objeto, ¿sí? Por lo que veremos que en el método global nosotros trabajamos con palabras sueltas porque empezamos en esa lógica simbólica que es el objeto real junto a una palabra escrita, ¿sí? Y así tomamos los conocimientos previos que ese sujeto tiene. Esa lógica es bastante inflexible, por eso que nosotros a veces vemos a los niños de esta edad que quieren ese vaso y nada más que ese vaso y no otro vaso, porque no ha ido adquiriendo sustitutos para ese objeto principal, digamos. Esta red de relaciones se empieza a construir mientras que se empieza a progresar dentro de la lógica intuitiva. Algo muy importante aclarar es que las lógicas no se sustituyen unas a otras. No es que porque nosotros empezamos a tener un funcionamiento operatorio concreto dejamos de utilizar las otras lógicas. Esto no es así. Cada lógica va a estar existiendo y va a ser utilizada por el sujeto de acuerdo a la situación donde se encuentre. Cuando nosotros empezamos un conocimiento desde cero, siempre vamos a ingresar por la lógica simbólica. Nos vamos a mover hacia lo intuitivo y nos vamos a ir hacia lo concreto. Por eso, en el siguiente video que analizamos un estudiante, vamos a ir viendo cómo trabajamos esos pasajes. Pero antes quiero contarte cómo es la lógica intuitiva. La lógica intuitiva empieza a generar relaciones, pero lo genera a partir de la experiencia práctica, es decir, el sujeto realiza acciones y extrae conclusiones, que son como leyes generales, pero al no agotar el conjunto, porque no tiene todos los conocimientos observables, digamos, en ese recorte de la realidad que él está viviendo, sus generalizaciones suelen tener errores constructivos. Es el ejemplo que ponía en muchos videos donde una niña decía, la mamá fumó mucho y tuvo un hijo negro. Está mirando el negro del humo con el negro de la piel del bebé. Está desconociendo aspectos que tienen que ver con la genética y de analizar otros casos donde mamás fuman y no obtienen niños negros. La lógica concreta es la de las clases y series y esa la voy a explicar dentro del video que te invito a que te quedes y que lo veas conmigo. Pero operatorio simbólico, la acción más importante que va a hacer es asociar y diferenciar.
esto se parece a esto y se diferencia de esto. Es básicamente lo que él puede hacer. Entonces nosotros cuando están así en ese pensamiento, opciones múltiples, es algo que podemos utilizar para hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo, no sé, estoy aprendiendo a completar vocales con él, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, ¿aquí quién iría? ¿La A, la O la U? O si le estoy trabajando con la tarjeta, ALA, empieza con A, con O o con U. Le doy las opciones, porque es un pensamiento que está buscando hacer asociaciones y diferenciaciones. Diferente es, y también se las tengo que mostrar para que él, mientras que le digo la A, la O, la U, él las vea, ¿sí? Diferente va a ser en uno intuitivo, en donde yo ya podría tener las 5 vocales, algunas no corresponden, otras sí, y él ya puede saber con qué vocal va cada palabra. Y en un operatorio completo directamente yo le puedo decir qué vocal va, porque estamos hablando de un concepto, de una clase, digamos. ¿Cuál es la vocal que corresponde? ¿Con qué vocal se escribe la ala? Entonces las asociaciones que tenemos que generar son directas, ¿sí? Son bien cortitas, son de fácil resolución, porque lo que hay es mucha inflexibilidad de pensamiento. Él no puede reflexionar por sí mismo. La memoria y la atención generalmente van a estar afectadas, salvo que hay algunos casos de autismos en donde la memoria graba bastante, pero sin reflexibilidad. El pensamiento sigue siendo inflexible. Memoriza datos que después no puede aplicar. Porque esta lógica es útil para incorporar datos. Por eso su funcionamiento es así, asociar y diferenciar. Bueno, veamos un poquito cómo lo vemos en el trabajo con las tarjetas. Yo le he puesto acá un repertorio. Recordemos que este chico tiene una dislexia. Entonces, acá ¿qué estamos haciendo? Para partir de un eje de pensamiento simbólico. No significa que este chico tenga una lógica simbólica. Significa que yo parto de acá porque me parece la base para empezar a crear esas conexiones que él todavía no tiene y que no ha logrado construir. Este niño está en segundo grado, repitiendo su segundo grado, o sea que es su tercer año intentando especializarse. En eso va a haber mucha frustración porque al no lograrlo, el niño va creyendo que no lo va a adquirir, empieza a tener poca gana de hacer ejercitaciones que tienen que ver con la alfabetización. Entonces, renovarlo hacia trabajar con tarjetas es una nueva forma, una nueva aproximación al sistema alfabético, ¿sí? Y entonces vamos a empezar diferenciando palabras por letra inicial. En él, como él ya tiene un conocimiento del sistema lectoescrito, empiezo con esa cantidad. Pero si yo estuviera con un niño que no tiene ningún conocimiento, empezaría por las palabras de 3 letras y no por las de 4 donde he iniciado. Empezaría también con menos tarjetas, con 6, probando a ver si él puede manejarse con 6, si puede establecer las diferenciaciones y recordar qué palabra le corresponde a cada imagen o no. Si no lo lograba, me achico hasta mínimo 3. El mínimo es 3, porque si yo pongo 2, es un descarte. Si no va acá, digamos, ¿sí? Ya en 3, yo ya tengo que tener una cierta memoria de decir, bueno, ¿esta dónde iba? Porque si no, no me va a dar, digamos, no me va a dar correctos. En el caso de este chico, como había conocimientos, lo que yo estoy haciendo en este momento es indagar cuáles son esas. Veamos un poquito. Yo acá he puesto palabras que tienen misma letra inicial y diferente letra inicial. Y también hay algunas, pato, sapo, caja, casa, que tienen la misma sílaba inicial, como casa y caja, ¿sí? Son muy parecidas. Para que el chico pueda diferenciar casa y caja, tiene que tener una hipótesis más cercana entre lo silábico y lo alfabético. ¿Por qué me pongo a hacer esto? Porque él en el colegio está haciendo actividades que son de lecturas de sílabas, frases cortitas, como la mesa de Sofía. Ese tipo de oraciones le están haciendo leer de tarea. Entonces yo, para indagar si realmente esa hipótesis de lectoescritura silábica está afianzada, sobre la cual está tratando de ejercitar la docente, arranco por estos y veamos qué hace. Él va a ir empezando a emparejar, ¿sí? Ahí se confunden, ustedes vieron, él confundió caja, la puso primero bien y después la cambia y la pone en casa, ¿sí? Acá ya empieza a dudar porque ya no le coincide, sabe que esa no es caja, pero sigue. Obviamente esto está acelerado, el chico tarda muchísimo más tiempo en decidir, ¿sí? Hay que tener paciencia y dejarlo que él vaya haciendo los emparejamientos como él lo haya. Bueno, acá vemos que lata no sabe dónde va, ¿sí? Y casa tampoco sabe dónde va. ¿Por qué? Porque ya ubicó mal caja. Las otras sí las ha ubicado correctamente. Bueno, ahí confunde otra, ¿sí? Luna
y lana empiezan y terminan igual. Es el mismo caso que casa y caja. Casa y caja terminan y empiezan igual. ¿Cuál es mi hipótesis? Él está analizando solamente letra inicial y letra final. Y por eso las está confundiendo, y por eso sus escrituras no son completas, y por eso el diagnóstico con el que él me llega a mí es de dislexia. Porque él no está analizando todos los símbolos. Entonces, cuando él escribe, sus escrituras son incompletas. Y completa con cosas que como que adivina. Y te mira para ver si vos le decís que está bien o que está mal con la cara, le haces alguna cara, él borra, intenta con otras letras y te vuelve a mirar, y esa es la forma en que la escribe. Muy dependiente de la persona que lo está ejercitando, sin poder confiar en su hipótesis de lectoescritura, analizando sílaba inicial y sílaba final. Letra inicial y letra final, perdón. O sea que su hipótesis todavía no es silábica, es global. Los chicos cuando no han llegado, acá vemos el resumen. Cuando no han llegado a la hipótesis silábica, ellos todavía diferencian por primera letra y última letra. Eso quiere decir que están diferenciando a la palabra por signos generales, índices generales, que no lo van a ayudar a escribir esa palabra de forma completa. Entonces nosotros no podemos progresar sobre actividades que sea reconocimiento de sílabas, ¿sí? Entonces, las conclusiones fueron, caja fue confundido por casa, ¿sí? Empiezan y terminan con la misma letra. Luna con lana, empiezan y terminan con la misma letra. Casa por lata, acá me parece que ya él empieza a hacer un descarte, porque como no le entran, las quiero como dar esto que adivina, ¿sí? No tiene una hipótesis, no se está guiando por su hipótesis de lectoescritura, se guía más por referencia de lo que el otro le da, y entonces cuando está perdido, ¿qué hace? Adivina. Es como que la tira, y si la pega, y si no la pega, no la pega. Pato por lata y pato por caja, ¿sí? Algunas han sido por descarte, porque ellas habían quedado mal acomodadas, pero él no puede autocorregirse todavía, ¿sí? Entonces no es que va a cambiar, va a sacar un cartel, que lo podría haber hecho, sacar un cartel y cambiarlo, sino que en este momento él ese tipo de acciones no las va a hacer. Ya van a ver que después en las próximas sesiones sí la va a hacer, ¿sí? Pero por ahora no. Entonces, como es un chico muy dependiente, lo que yo voy a ejecutar es la autocorrección, ¿sí? Le voy a decir, bueno, listo, lo pusiste, ahora da las vueltas y fíjate si están bien. Y para organizarlo, lo que vamos a hacer es ir poniendo las palabras que están bien escritas de un lado y las mal escritas del otro lado, ahí le indico. Como ven, acá no hay ninguna calificación por parte mía, de decirle esto está mal o esto está bien. No, ¿sí? Es simplemente, bueno, analizar, fíjate, para acá las que están bien, las que no, las vamos a volver a hacer, no hay problema. No te preocupes, esto es un proceso, vos vas a aprender a leer, pero bueno, hay que todavía progresar en algunas letras que no estás mirando. Entonces, el error es parte del aprendizaje. Acá el error se integra como parte del aprendizaje. Nosotros vamos sobre el error no para saber que lo hicimos mal, sino cómo nosotros podemos mejorar esto que no nos salió. Y esa es la actitud que nosotros vamos a tomar frente a los errores. ¿Cómo lo podemos hacer un poquito mejor? Entonces, yo qué les digo, bueno, ahora estas que no salieron bien en la primera pasada, las vamos a volver a hacer. Y capaz que ahora que son menos, para vos sea más fácil, porque son menos las que vas a tener que mirar, ¿sí? Entonces como que yo confío en sus posibilidades, ¿sí? Entonces ahora, el tanteo y la autocorrección es una característica del pensamiento intuitivo, ¿sí? Yo empiezo a trabajar en herramientas de la lógica intuitiva. Afiancé lógica simbólica y me voy a un trabajo de lógica intuitiva. La lógica intuitiva, como decíamos, va a progresar a prueba y error, ¿sí? Porque va traduciendo los hechos prácticos de la vida cotidiana a generalización, ¿sí? Entonces va haciendo pruebas y errores, y en esas pruebas y errores él lo que está haciendo es construir su hipótesis de lectoescritura. Va a demandar estructura, no sé, si no se desorganizaría, por eso que hay un repertorio que es recortado. Yo le llamo repertorio recortado a esa selección de tarjetas que yo hago, que creo que pueden ser útiles para ese chico. La memoria y la atención van a estar escasamente desarrolladas, porque todo está muy desorganizado todavía, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar es que empiece a encontrar las regularidades para formar las clases series que van a sostener el pensamiento operatorio concreto o conceptual. Entonces, veamos ahí cómo le va. Esto todo en el mismo día, ¿no? Y sí me ayuda. Al ser menos, él lo logra. Eso para él también es gratificante, ver que eso que no le salió bien puede ser revisado y puede ser mejorado en el mismo día, ¿sí? Diferente que cuando lo hace en el cuaderno,
lo tiene que borrar, pierde registro de lo que él había hecho, ¿sí? No puede trabajar sobre su error, digamos a veces, porque lo que quedó mal hecho se borra, como si no sirviera. Lo ideal siempre es trabajar sobre los errores escribiendo abajo. Si lo escribió mal, que lo vuelva a escribir abajo, intentando hacer una mejor versión. Cosa que el error sea, como dice el constructivismo, como fuente de aprendizaje. Entonces, el operatorio concreto, ¿sí?, va a considerar diversas variables al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo que tiene en cuenta que empiezan y terminan con la misma letra, si ya tiene dos palabras que empiezan y terminan con la letra, va a decir, bueno, ya no me sirven esos ejes de análisis, voy a tener que ir por primera y última sílaba, a ver dónde están las diferencias, ¿sí? Entonces, en un mismo acto puede pensar en distintas cosas. El intuitivo y el simbólico tienen más rigidez. Si está analizando por primera y última letra, probablemente siga analizando por primera y última letra y sus errores tengan que ver con eso. O a veces pasa que en el pasaje de las vocales a las de tres letras, o sea, de las palabras de tres letras a las de las cuatro letras, donde en las tres letras estuvimos trabajando vocales, cuando entran a las cuatro letras confundan, por ejemplo, mano y pato. ¿Por qué? Porque venían analizando vocales y entonces ahora tienen palabras que empiezan con consonantes, pero ellos no han corrido el eje de análisis a la primera letra, siguen analizando vocales y tienen las mismas vocales, pato y mano. En ese caso, ¿qué hago yo? No poner palabras que tienen la misma letra, que tienen las mismas vocales. Entonces eso nosotros lo vamos a ir viendo en la medida de los errores que él comete. Nosotros analizamos los errores que él comete y decimos, bueno, a ver, ¿por qué los pudo haber confundido? ¿Qué tienen de parecido para que él no los pudiera diferenciar? Y ahí nos damos cuenta de cuál es el eje de análisis que está utilizando, ¿sí? A eso también lo anotamos porque eso nos va a ayudar para seleccionar el repertorio que nosotros estamos utilizando. Es decir, bueno, entonces este repertorio no voy a tener que modificar esta palabra la quito, ejercito un poco más que él empiece a fijarse en primera letra y en última letra y en las consonantes y ya deje las vocales y después voy a volver a intentar con esa palabra nueva. En esto nosotros vamos a ir logrando el agrupamiento clase-serie, porque a medida, al principio nosotros empezamos con una de P, una de M, una de L y una de S, y después lentamente vamos agregando palabras que empiezan con esas letras, ¿sí? Si empezamos con mano, agregaremos mesa, si empezamos con pato, agregaremos pino. En el momento que nosotros vemos que el chico ya se confunde, porque hay muchas palabras que empiezan con la misma letra y se empieza a confundir, lo que hacemos es seguir por las otras consonantes. Nube, casa, caja. Como ven, en este chico yo mezclé bastantes letras, digamos, no hice la clase serie, todavía en este momento no tiene en este momento iniciar una clase serie de M, una clase serie de P, no las tiene a todas, tiene algunas porque estamos recién iniciando entonces estamos buscando diferenciar letra inicial, letra final, y como les decía, esta es la primera pasada que yo hice para ver cuáles eran sus hipótesis de lectoescritura, cómo era su funcionamiento con las tarjetas, qué tipo de intervención yo tengo que hacer, porque hay niños que necesitan como una contención, son muy inseguros y necesitan como más dulzura en la voz, necesitan que lo esperes, necesitan autocorregirse, necesitan estas frases para empezar a confiar en ellos, y hay niños que necesitan límites, que necesitan que vos seas más firme, digan, no, nosotros vamos a trabajar, no, no te levantes, no, hasta que no hagamos esta cantidad de tarjetas no vamos a ir a jugar, o no tires las tarjetas, o no juegues con las tarjetas. Bueno, hay distintos tipos de intervenciones de acuerdo al niño, ¿sí? Lo que necesitamos es que se lleve a cabo en un ambiente que sea lo más tranquilo, digamos, y más estructurado posible. En este caso va a haber una memoria y una atención más conservadas. ¿Por qué? Porque el cerebro fue generando más conexiones para relacionar todas esas palabras y entonces ya tenemos más atención y más memoria, ahí donde se están sosteniendo esos datos, y se va a poder empezar a descentrar, es decir, va a poder tener en cuenta mi punto de vista y el punto de vista de él. Al principio no, él como que va a empezar a adivinar, ¿sí? Bueno, lo que quiero que veamos un poco, si no nos diéramos cuenta cuál es la lógica, ¿sí? Lo miramos con las tarjetas y no nos damos cuenta cuál es la lógica predominante y queremos saber y tenemos dudas porque no sabemos cómo manejarnos, lo que podemos hacer es instrumentar una prueba de clasificación, que esto nos va a ayudar a tener alguna idea. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo en donde es de figuras geométricas nomás, ¿sí? Y tenemos 3 colores, tenemos 4 figuras geométricas y 3 tamaños. Entonces, nosotros lo que pedimos es que el niño haga grupitos, ¿sí? O que los junte los que le parecen parecidos, ¿sí? El niño que es de un pensamiento simbólico, como no arma relaciones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de con eso armar algo
que sea una representación de algo que existe en la realidad. Un hombrecito, una casita, algo con esas figuras geométricas, ¿sí? Va a armar algo. Un trencito, un auto, puede armar cualquier cosa con él. El niño que ya se va moviendo el intuitivo, va a empezar a hacer pequeñas agrupaciones. Puede poner círculos o poner todas figuras por el mismo color, ¿por qué? Porque está atento a un dato. A lo mejor tomó el amarillo y empezó a poner cosas con amarillo, pero después se quedó anclado a que había un cuadrado y siguió metiendo cuadrados, y entonces no mantiene el criterio, ¿sí? O mantiene el criterio, son todos cuadrados, pero son todos los cuadrados grandes, o son todos los triángulos, ¿sí? En este caso, el niño que está haciendo la actividad, como vemos, todavía no es operatorio concreto, es intuitivo. ¿Por qué? Porque ha juntado todos los círculos grandes, o sea, le ha incluido color y tamaño, pero no llega a lo conceptual. Lo conceptual sería desprenderse del auto perceptivo, empezar a funcionar por estructura y empezar a decir, bueno, todo lo que son círculos. Y acá, para todos los que son círculos, todavía estarían faltando los círculos pequeños. Esa es la clase serie. La clase serie es conceptual, es una estructura que permite analizar todo el conjunto, todas las variedades que haya. Agota, digamos, los elementos a analizar. Bueno, agregamos mamá, fácil, te la sabes. Agregamos mono, y este. Bueno, acá lo que yo estoy haciendo es, en una segunda sesión, agregar tarjetas nuevas. Y entonces le estoy mostrando porque estoy agregando dentro de la misma clase serie. Entonces, ahora yo ya empiezo a trabajar desarrollo de pensamiento operatorio concreto. Y le digo, bueno, estoy agregando esta, que es mamá, que fíjate que empieza con la misma letra que mesa, que empieza con la misma letra que mano, que empieza con la misma letra que mono, ¿sí? Para que él vea que ya hay un conjunto que no va a servir solamente analizar primera y última letra, ¿sí? Va a tener que fijarse un poquito más. Y le marco, porque yo lo tengo que ayudar a crear esas relaciones. Ahí también está moto, mono y moto se parecen mucho, pero ahí le marco que moto tiene una T y que la T, pero que tiene dos O iguales, ¿sí? Para que vea que si se fija solamente en eso, las va a confundir. Y tiene una T que está en lata, pero en lata está con una A. Y le marco la. Pero en pato también hay una TO. Entonces, si está confundido, puede apelar a otros referentes para diferenciar. Y ahí es como que nosotros vamos creando las relaciones entre las palabras y estas interconexiones entre neuronas. Mono también es muy parecida a mano, pero hay una, mano empieza con ma y mono empieza con mo. ¿Sí? Y ahí estoy marcando ya las sílabas para que él le empiece a identificar sílabas, ¿sí? Me estoy ampliando sobre una sola clase serie que es de la M. Podría haberme ampliado sobre la clase serie de las P, introducir más de P. Tengo 2 de P, tengo varias de M, tengo 2 de L, ¿sí? 3 de P tengo en ese momento. Y ahí lo vemos como él reacciona frente a la actividad. Estas palabras como mamá, bebé, son palabras que son muy fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque es la misma sílaba que se repite 2 veces. Pero aquí es importante que estén porque si no después ellos creen que, como ven todas palabras que tienen 2 sílabas que son diferentes, si no le presento estas, como mamá, bebé, papá, creen que todas las palabras tienen que ser así, y después cuando tienen que escribir mamá, papá, bebé, están buscando que sea con otra letra y meter alguna letra que no existe o de otra palabra, ¿sí? O que no suena, pero entra en conflicto con su hipótesis de, bueno, todas las palabras tienen diferentes sílabas, ¿sí? 2 sílabas diferentes. En este momento, ¿cuál es la hipótesis que nosotros estamos trabajando? La hipótesis de que las palabras son de 4 letras y que se combinan en 2 sílabas directas, ¿sí? Consonante vocal, consonante vocal. Cuando nosotros pasemos a las 5, 7 letras, nos vamos a ir despegando de esta hipótesis. Por ahora, nosotros no. ¿Por qué? Porque achicamos en las variables a analizar, ¿sí? Si yo le mezclara en este repertorio palabras de 3 letras y de 4 letras, él se fijaría en la cantidad de letras, las contaría. Es más fácil contar que analizar símbolos fonéticos. En esta etapa también nosotros estamos trabajando la conciencia fonológica, que es una herramienta, ¿sí? No la desconocemos como herramienta, pero que no es la vía por la que nosotros hacemos el aprendizaje de la alfabetización, sino que es la lógica. Y si ustedes se fijan en la palabra conciencia fonológica, es que hay una relación entre lo fono y lo lógico. Quiere decir que lo fonético se va a relacionar
con algunas cosas. ¿Qué cosas son? Los grafemas. La conciencia fonológica se basa en el desarrollo de la lógica. Y tiene que ser la lógica la primera en desarrollarse, no la conciencia fonológica. La conciencia fonológica va a surgir como una herramienta y como resultado del desarrollo de la lógica. Como vamos progresando, como yo les decía, cuando vemos que hay palabras que ya están afianzadas, lo que nosotros hacemos es tener en el cuaderno 3 sobres, uno de palabras enteras, otros en sílabas y otros de dictados, y en las enteras tenemos las que son de hipótesis global, las que estamos introduciendo. En las de sílabas tenemos esas palabras que ya estuvieron afianzadas en la etapa global y que las empezamos a descomponer en 2 sílabas, ¿sí? Recortando el cartelito, y las ponemos en ese sobre, y esto favorece el análisis, digamos, y la organización. No es lo mismo poner mano y poner la ma adelante y la no atrás que poner la no adelante y la ma al revés, digamos, ¿sí? Entonces, esa organización de qué sílaba va primero y qué sílaba va después tiene que darse. Y que eso va a ir también apoyado de cómo empieza mano, cómo termina mano. Entonces, ya estas palabras que en la primera sesión se trabajaron en la segunda, ya se descomponen 5 en sílabas. Hay topes, digamos. Nosotros tenemos topes de 20 en las sílabas, en las palabras globales, y hay un tope de 10 para las palabras en sílabas. ¿Por qué? Porque las palabras en sílabas, al ser 2 cartelitos, se dificulta mucho y se desgasta mucho la atención en esa organización. Entonces, cuando llegamos a 10, hay que pasar de este sobre palabras o imágenes al sobre de dictado. Cuando pasan al sobre de dictado, directamente se eliminan todos los cartelitos de la escritura de la palabra y quedan solamente las imágenes y se hace un autodictado con las tarjetas, ¿sí? El chico va mirando las tarjetas o yo se las voy mostrando y él va escribiendo en el cuaderno. Eso lo vamos a ver un poquito más en la otra clase, donde veamos cuando él avanza sobre esa etapa y cómo empezamos a construir las frases, porque vamos a llegar hasta esa altura. Entonces, bueno, acá ven, él ha puesto vaso, ha puesto mal, vaca, palo, y estas él las tenía afianzadas en la etapa global, ¿ves? Cuando pasamos a una etapa de sílabas, se confunde. Dado sí la ha podido conservar, pero acá va a empezar a corregirse, ¿sí? Porque yo le digo, bueno, empecemos a tratar de leer, y entonces ahí él logra corregir. Ahí lo estoy ayudando yo que lea, ¿sí? Le voy marcando que quiero que lea. Le decir con la A, ¿cómo suena? Esto porque es un chico que ya tenía conocimiento del sistema lectoescrito, digamos. Si no, lo que hacemos, si no tiene ningún conocimiento, es hacerlo que gire las tarjetas, que mire, que ponga de un lado las que son correctas, de otro lado incorrectas, y las vuelva a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que no grabe errores. Nosotros siempre vamos a tratar de que vuelva a hacer una pasada para que las grabe de forma correcta, para que la última pasada siempre es correcta, ¿sí? Y le damos las ejercitaciones por esa semana, yo lo tengo una vez a la semana, 45 minutos. Entonces, ese es el progreso en las 2 primeras sesiones. Durante la semana lo que yo le digo es que en la casa practique, ¿sí? Esos sobres. Al principio eran de emparejamiento solamente de las globales, después se llevó también las de las sílabas, no hay actividades escritas, es simplemente hacer los sobres todos los días, descansando sábado y domingo. Y en la tercera sesión, él ya empieza a hacer dictado. Esas palabras que estaban en sílabas ya se afianzan y empezamos a ver qué podemos pasar al dictado. ¿Cómo hacemos? Tomamos palabras del sobre que estaban en sílabas y se las ponemos para que las haga el dictado. Se las vamos mostrando y él las escribe. Hemos llegado al final, espero que te haya servido todas las estrategias y todo lo analizado en este video que ha sido sumamente rico a mi entender, que puedas aplicarlas con aquellos estudiantes que estás teniendo dificultades. Antes de despedirme quiero recordarte que esto forma parte del último curso que estoy dictando, todavía puedes sumarte para la clase del 23 y adquirir esta clase que queda grabada de forma completa. Y si lo quieres adquirir más adelante, también podrás hacerlo y que estará disponible de manera asincrónica todo el material. Las clases, el material teórico, el manual del método global mixto y un material imprimible para que cuentes con actividades. Si te ha gustado este video y te gusta el material que suelo compartir, te pido que me ayudes a difundir mi canal.
dándole un like, dejando un comentario, compartiendo, porque de esta manera YouTube lo muestra a nuevos usuarios y mi intención es que llegue a todas aquellas personas que necesitan desarrollar el pensamiento de sus estudiantes y generar un cambio en la educación que actualmente tenemos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.